Salvé a un niño de ahogarse hace 20 años. Hoy conocí al hombre que se convirtió y destruyó mi familia. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Supongo que hay cosas que no puedes contarle a un terapeuta sin que te miren, como si estuvieras completamente roto. Y tal vez lo estoy. Tal vez he estado roto desde aquel día en la playa. O quizás desde que decidí hacer lo que estoy haciendo ahora, pero necesito sacarlo de mi pecho, porque esta historia me está matando lentamente. Todo comenzó en el verano de 2005. Tenía 32 años y estaba de luna de miel con Laura, el amor de mi vida, en una pequeña playa del Pacífico. Arena dorada, agua cristalina. Era perfecto. Recuerdo el olor a protector solar, mezclado con sal marina, el calor del sol, la risa de Laura en todo. Era exactamente como debía ser. Era media tarde. La playa no estaba muy llena. Yo flotaba en el agua hasta la cintura, dejando que las olas me mecieran. Laura leía en la arena. Entonces, escuché los gritos. Al principio, no les presté atención, pero estos eran diferentes. Había pánico en ellos. Me giré y vi a una mujer en la orilla, señalando hacia el agua, desesperada. Y entonces lo vi, un niño pequeño, tal vez de 7 u 8 años, luchando contra una corriente. Sus bracitos golpeaban el agua. Su cabeza aparecía y desaparecía entre las olas. Podía ver el terror en su rostro cada vez que salía a la superficie. Se estaba ahogando. No lo pensé. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Nadé hacia él tan rápido como pude, luchando contra esa misma corriente. El agua parecía pesada. Mis pulmones ardían. Cuando llegué a él, sus ojos estaban vidriosos, apenas consciente. Se aferró a mí con una fuerza sorprendente, sus dedos clavándose en mis hombros como garras. Lo sostuve contra mi pecho y nadé de vuelta. Fue la natación más difícil de mi vida. Él tosía y escupía agua, su cuerpecito temblando. Yo le hablaba, le decía que ya estaba a salvo. Cuando llegamos a la orilla, sus padres corrieron hacia nosotros. La madre estaba histérica. El padre me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. El niño tosió más agua y comenzó a llorar. Ese llanto fue el sonido más hermoso que había escuchado. Significaba que estaba vivo. Los paramédicos llegaron, lo revisaron y lo envolvieron en mantas. Yo estaba en la arena, temblando, con Laura abrazándome. Ella lloraba, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. Los padres del niño volvieron antes de irse. Me agradecieron entre lágrimas. Me dijeron que era un héroe, que les había devuelto a su hijo. Recuerdo que la madre me abrazó y susurró. Él le dio una segunda oportunidad a mi bebé. Gracias. Gracias por devolverme a mi Mateo. Mateo era su nombre. Un niño de 8 años, con grandes ojos marrones. Lo recuerdo mirándome desde la camilla. Sus ojitos, asustados, pero agradecidos. Le sonreí. Él intentó sonreír también. Esa noche, Laura y yo hicimos el amor con una intensidad que no habíamos experimentado antes. Había algo en haber salvado una vida que nos hacía sentir más vivos que nunca. Hablamos de tener hijos, del tipo de padres que queríamos ser. Ese día nos había cambiado. Los periódicos locales publicaron una pequeña nota. Algunos me llamaron héroe. Yo siempre lo rechazaba. Solo era alguien que había estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero esa noche, en la oscuridad, sentí una especie de propósito. Había salvado a un niño. Mateo ahora tenía toda una vida por delante. Gracias a mí iba a crecer, enamorarse, tener sus propios hijos. Y yo había hecho eso posible. Me dormí sintiéndome en paz con el universo. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no estoy seguro de qué habría hecho diferente. Esa es la parte que más me atormenta, porque incluso sabiendo cómo termina esta historia, no sé si podría haberlo dejado ahogarse. No soy ese tipo de persona, pero Dios, ¿cómo desearía hacerlo a veces? Los años pasaron y la tarde en la playa se convirtió en una anécdota. ¿Sabían que Daniel salvó a un niño de ahogarse en nuestra luna de miel?
Laura siempre lo contaba con orgullo. Con el tiempo, yo pensaba menos en Mateo. La vida siguió adelante. Laura y yo tuvimos una hija 3 años después. La llamamos Emma. Desde el momento en que la sostuve, supe que mi vida había cambiado para siempre. Era perfecta, diminuta, con los ojos azules de su madre. Ver a Laura convertirse en madre fue un milagro. Era paciente, amorosa, dedicada de una manera que me dejaba sin aliento. Mi corazón se llenaba tanto en esos momentos que dolía. Emma creció rápido, demasiado rápido. De repente tenía 2 años y corría por la casa, riendo, mientras yo la perseguía fingiendo ser un monstruo. Luego 4, comenzando el preescolar con su mochila rosa, más grande que ella. Luego 6, perdiendo su primer diente. Éramos una familia feliz. No perfecta, pero feliz. Laura trabajaba como enfermera, yo tenía mi negocio de contabilidad. Vivíamos en una casa acogedora, en un barrio tranquilo. Los fines de semana íbamos al parque, al cine. Vida normal, vida ordinaria, vida hermosa. Recuerdo el olor de su champú de fresa, la forma en que Laura canturreaba al cocinar, las noches de película en familia. Incluso volvíamos a esa playa, donde le enseñé a Emma a nadar. Emma tenía 7 años cuando sucedió. 7 años, 4 meses y 11 días. Sé la fecha exacta, porque es la fecha que divide mi vida en 2 mitades, antes y después. Era un viernes por la noche, en marzo. Recuerdo que hacía frío. Laura había tenido turno doble en el hospital, pero salió temprano. Recogió a Emma de la casa de mi madre y me llamó mientras manejaba a casa. Voy a comprar comida china, me dijo. Podía escuchar a Emma cantando en el asiento trasero. Lo de siempre. Lo de siempre, le confirmé. Nuestra tradición de los viernes. Manejen con cuidado. Las calles están resbaladizas. Siempre lo hago, respondió. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Te amo, los amo. A ambas. Las veo en un rato. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi esposa. Nunca llegaron a casa. La comida china nunca llegó. En su lugar, recibí una llamada de la policía. Un oficial con voz monótona me dijo que hubo un accidente, que debía ir al hospital inmediatamente. El trayecto está borroso. Recuerdo mis manos temblando. Apenas podía sostener el volante. Recuerdo que repetía una oración, una y otra vez. Por favor, que estén bien. Por favor, que estén bien. Pero no estaban bien. Un conductor ebrio había cruzado un semáforo en rojo y había impactado el lado del conductor del auto de Laura en la muerte. Había sido instantánea para ella. Me dijeron, no sufrió. Como si eso importara. Emma sobrevivió al impacto inicial. Estaba en el asiento trasero, con su cinturón puesto, pero el auto había dado varias vueltas. Hubo trauma craneal severo. Hicieron todo lo posible por salvarla. Mi niña, mi pequeña Emma, aguantó 3 días en cuidados intensivos antes de que su cuerpecito simplemente se rindiera. Estuve a su lado cada segundo. Le hablé, le canté, le sostuve su manita. Pero nunca abrió los ojos. Ya se había ido, aunque su corazón todavía latiera. Cuando desconectaron las máquinas, algo dentro de mí también murió. Sostuve a mi hija mientras dejaba de respirar. Y el mundo perdió todo color. El funeral fue una pesadilla surrealista. 2 ataúdes, uno grande y uno pequeño. Laura en su vestido azul favorito. Emma en su vestido de princesa. La gente me daba el pésame y yo asentía como un autómata. No recuerdo sus caras, no recuerdo sus palabras. Solo pensaba, esto no puede estar pasando. Esto no es real, pero era real, Ann. Los meses siguientes fueron un infierno. La casa se sentía como un mausoleo. La ropa de Emma todavía en su armario. El cepillo de dientes de Laura en el baño. No podía tocar nada, paró, porque cambiar algo significaba aceptar que se habían ido. El conductor fue arrestado en la escena. Mateo Reyes, de 28 años. 3 veces el límite legal de alcohol en su sangre. Tenía 2 arrestos previos por conducir ebrio. Sería procesado por doble homicidio. Durante meses,
Ese nombre no significó nada más que odio puro. Mateo Reyes, el hombre que me había quitado todo, el monstruo que destruyó mi familia. Fantaseaba con hacerle daño. En mis pesadillas, lo veía una y otra vez. Pero nunca había visto su cara, solo era un nombre. Hasta el juicio. El juicio comenzó 11 meses después del accidente. Me senté en la sala del tribunal. Cada día quería verlo. Quería que me viera. Quería que supiera exactamente a quién había destruido. Cuando lo trajeron esposado, levantó la vista hacia la galería y nuestros ojos se encontraron. Mi corazón se detuvo. Era Mayo R, obviamente. 20 años Mayo eran, pero los ojos eran los mismos. Grandes, marrones, exactamente como los recordaba. El pelo castaño oscuro, la forma de su rostro, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Era el Mateo Ann, el niño que había salvado de ahogarse hacía 20 años. El mundo se inclinó, Senchi Naushaus. Todo se volvió borroso, excepto su cara que había visto solo brevemente 2 décadas atrás, empapada y aterrorizada en una playa, su cara que había imaginado envejeciendo, teniendo una vida plena gracias a mi intervención. Y ahí estaba, en el niño que salvé, mirándome desde el banquillo de los acusados, procesado por asesinar a mi esposa y mi hija. La ironía era tan brutal, tan perfectamente cruel, que casi me río en voz alta. El sonido que salió de mi garganta fue algo entre un sollozo y un gruñido. El abogado a mi lado me tocó el brazo, preguntándome si estaba bien. Asentí, aunque estaba muy muy lejos de estar bien. Durante todo el juicio, no pude dejar de mirarlo. No pude dejar de pensar. Yo hice esto posible. Yo salvé su vida para que pudiera estar aquí, para que pudiera matarlas. El juicio duró 2 semanas. Escuché los detalles del accidente una y otra vez. Vi las fotos del auto destrozado. Vi la reconstrucción del accidente. Cada palabra era una puñalada. Mateo se declaró culpable. Su abogado habló de su alcoholismo, de su infancia difícil, de su arrepentimiento. Le pidió clemencia al juez. Yo me paré frente a la corte para dar mi declaración. Tenía un discurso preparado, páginas y páginas, de palabras sobre Laura y Emma, sobre el agujero que habían dejado en mi vida. Pero cuando me paré allí, mirando directamente a Mateo, las palabras se atascaron. Lo único en lo que podía pensar eran te salvé, y esto es lo que hiciste con la vida que te di. Al final, solo dije mi esposa y mi hija eran todo para mí. Y ahora no son nada más que recuerdos, porque un hombre decidió que beber y conducir era más importante que las vidas de los demás. Eso es todo, me senté. Mateo me miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si me reconoció. Probablemente no. Había sido tan pequeño. El juez lo sentenció a 25 años de prisión. 25 años, Emma solo había tenido 7 años de vida a cambio de 25 años de libertad. No parecía suficiente, nada parecería suficiente. Pero tampoco importaba, porque incluso si lo hubieran ejecutado, Laura y Emma seguirían muertas. Los primeros meses después del juicio fueron los más oscuros de mi vida. Si los meses después del accidente habían sido un infierno, esto era peor. Algo para lo que no existe nombre, porque ahora, además del dolor insoportable de la pérdida, tenía esta nueva y retorcida realización carcomiéndome por dentro. Yo lo había salvado. Yo había nadado hacia ese niño. Lo había sacado del agua. Le había dado vida. Y él había usado esa vida para quitarme la mía. Era como una broma cósmica. Cruel, como si el universo me estuviera castigando por jugar a ser Dios aquel día en la playa. ¿Quién era yo para decidir que ese niño merecía vivir? ¿Cómo podía haber sabido en qué se convertiría? Pero claro, no podía haberlo sabido. Nadie puede predecir el futuro. Ese niño de 8 años, asustado y ahogándose, no tenía nada que ver con el hombre de 28 años, ebrio que se subió a su auto esa noche. ¿O sí?
Empecé a obsesionarme. Pasaba horas investigando sobre Mateo Reyes en línea. Encontré su perfil de Facebook, aunque no publicaba nada desde hacía años. Vi fotos de su adolescencia, Mateo en su graduación, en fiestas con amigos, Mateo sonriendo, viviendo, existiendo, en un mundo que Laura y Emma ya no habitaban. Encontré artículos sobre sus arrestos previos por conducir ebrio. El primero, a los 23 años. Le suspendieron la licencia 6 meses. El segundo, a los 26, hizo servicio comunitario y tomó clases obligatorias. Y luego, 2 años después, lo hizo de nuevo. Pero esta vez, había matado a 2 personas. Había un patrón de autodestrucción, de decisiones terribles, una y otra vez. Me pregunté por su familia, por sus padres. ¿Seguían vivos? ¿Lo visitaban en prisión? ¿Todavía se acordaban del hombre que salvó a su hijo hacía 2 décadas? Una noche, borracho y destrozado, busqué el número de la prisión. Llamé y pregunté cómo podía visitar a un recluso. La mujer al otro lado de la línea me dio la información de manera eficiente. Tenía que llenar un formulario, enviar una identificación, esperar la aprobación. Las visitas eran los sábados y domingos, de 2 a 4 de la tarde. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante horas. ¿Por qué había llamado? ¿Qué esperaba lograr? ¿Quería confrontarlo? ¿Lastimarlo? ¿Verlo sufrir? No lo sabía, pero algo dentro de mí necesitaba verlo de nuevo. Llené el formulario a la mañana siguiente, todavía medio borracho. Envié copias de mi licencia de conducir. Marqué la casilla que decía que era amigo del recluso, porque obviamente no podía marcar familia, y víctima no era una opción en el formulario. 3 semanas después, recibí la aprobación. El primer sábado que fui a la prisión, casi me devuelvo a mitad de camino. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi estómago se retorcía. No sabía qué iba a decir, ni qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que verlo. La prisión era exactamente como te la imaginas. Gris, fría, deprimente. Pasé por varios controles de seguridad. Me revisaron. Vacié mis bolsillos. Pasé por un detector de metales. Finalmente, me llevaron a una sala de visitantes con mesas y sillas atornilladas al suelo, rodeadas de guardias, vigilando cada movimiento. Esperé, en cada segundo. Se sentía como 1 hora. Y entonces la puerta del otro lado se abrió y lo trajeron. Se veía diferente con el uniforme naranja de la prisión, más delgado, más pálido. Tenía oscuras ojeras bajo los ojos, pero seguía siendo el Mateo, el niño que salvé, el hombre que destruyó mi vida. Se sentó frente a mí, confundido. Obviamente no me reconocía. ¿Por qué habría de hacerlo? Para él, yo era solo un extraño. ¿Te conozco?, preguntó. Su voz era ronca, cansada. Tenía un discurso preparado. Iba a decirle quién era yo, a contarle sobre Laura y Emaná, describir cada detalle de lo que había destruido. Iba a hacer que entendiera el peso completo de lo que había hecho. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron fueron diferentes. No, mentía, no me conoces. Pero oí sobre tu caso. Y quería, no sé, quería conocerte. Supongo me miró, escéptico. ¿Eres periodista? O algo así. No, solo alguien que cree en segundas oportunidades. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar eso. No merezco una segunda oportunidad, murmuró. Maté a 2 personas, a una madre y su niña. Por mi culpa, una familia fue destruida. No hay segunda oportunidad para eso. Quería gritarle. Quería saltar sobre la mesa y estrangularlo hasta que dejara de respirar. Quería hacerle sentir una fracción del dolor que yo sentía cada segundo de cada día. Pero no hice nada de eso. Cuéntame sobre ti, dije en cambio. ¿Cómo terminaste aquí? Y así comenzó la cosa más extraña y retorcida que jamás haya hecho. Mateo Reyes, el hombre que mató a mi familia, empezó a contarme su vida. Y yo me senté allí y escuché. Me contó
sobre su infancia. Sus padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Su padre era alcohólico y abandonó a la familia. Su madre trabajaba en 3 empleos para mantenerlos a él y a sus 2 hermanos menores. Me contó que se sentía invisible, sin importancia, perdido. Me contó sobre su primer trago a los 14 años, sobre cómo el alcohol lo hacía sentir valiente, confiado, como si finalmente pudiera ser alguien, sobre cómo eso se convirtió en una muleta, luego en una necesidad, luego en una adicción. Me contó sobre sus intentos de sobriedad, las veces que juró que nunca volvería a beber, los programas de 12 pasos que había intentado, y como siempre, terminaba recayendo. Me contó sobre la noche del accidente. Había tenido un día terrible en el trabajo. Había peleado con su novia. Había ido al bar solo por una cerveza. Y cómo una cerveza se convirtió en 5, luego en 8, luego en perder la cuenta. Sabía que no debía conducir, me dijo, con la voz quebrada. Lo sabían, pero pensé que estaba bien. Siempre pienso que estoy bien. ¿Y ahora? Ahora 2 personas están muertas porque pensé que estaba bien. Lloró ante este hombre adulto, este asesino. Lloró frente a mí, como un niño pequeño. Y parte de mí quería consolarlo. Una parte retorcida y enferma quería extender mi mano sobre la mesa y decirle que estaba bien, que lo entendía, que lo perdonaba. Pero no lo hice, porque no estaba bien. No lo entendía. Y ciertamente no lo perdonaba. Esa primera visita duró menos de 1 hora. Cuando terminó, salí de la prisión sintiéndome mareado, confundido, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo y acabara de salir a la superficie. Manejé a casa, en piloto automático. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde Laura solía acurrucarse contra mí mientras veíamos películas. Y me pregunté qué demonios acababa de hacer, pero volví. 1 semana después, estaba de regreso, en esa sala de visitantes, gris y fría, esperando a que lo trajeran de nuevo. Esta vez, le llevé libros. Me había mencionado que le gustaba leer, que era una de las pocas cosas que lo mantenían cuerdo en prisión. Le llevé 3 libros de ciencia ficción de mi propia colección, libros que Laura me había regalado en cumpleaños pasados. Miró los libros con sorpresa. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No lo sé, respondí. Honestamente no, y no lo sabía. No tenía idea de por qué estaba allí. ¿Por qué estaba siendo amable con el hombre que había destruido mi vida? Tal vez era porque necesitaba entender. Necesitaba ver al ser humano detrás del monstruo. Necesitaba saber que no era solo maldad pura, sino una persona complicada y dañada que había tomado decisiones terribles. O tal vez era porque yo también estaba dañado. Tal vez visitar a Mateo era mi propia forma de autodestrucción, mi manera de castigarme por haberlo salvado aquel día en la playa. O tal vez, en el fondo más oscuro de mi corazón, era porque él era lo único que me conectaba con Laura y Emma. Él había sido la última persona que las vio vivas. Su existencia era la prueba de que ellas habían existido, de que nuestras vidas se habían cruzado de esta manera horrible y trágica. Seguí visitándolo. Cada sábado a las 2 en punto, estaba allí. Nos hicimos, no sé si amigos es la palabra correcta, conocidos tal vez. 2 personas conectadas por la peor circunstancia posible. Me habló más sobre su vida, sobre sus hermanos, que cortaron contacto con él después del accidente, sobre su madre, que murió de cáncer 2 años antes, y nunca supo del accidente, porque él no tuvo el valor de decirle, sobre su exnovia, que lo dejó inmediatamente cuando fue arrestado. Estaba completamente solo, y yo, de alguna manera retorcida, me estaba convirtiendo en su única conexión con el mundo exterior. Le conté cosas sobre mí también, mentiras, principalmente. Le dije que era contador, lo cual era verdad. Le dije que estaba divorciado, lo cual era mentira. Le conté sobre viajes que había hecho, libros que había leído, películas que había visto. Construí una vida ficticia para mí mismo. En esas visitas, nunca mencioné a Laura, nunca mencioné a Emma, nunca dejé que supiera quién era yo realmente. Pasaron los meses, luego, 1 año,
Luego 2 años. Mis visitas se volvieron rutina. Los guardias me conocían por mi nombre. Otros visitantes regulares asentían con la cabeza cuando me veían. Me había convertido en parte del paisaje de la prisión. En algún punto del segundo año, algo cambió. Mateo había estado en terapia en la prisión, asistiendo a reuniones de AA, trabajando genuinamente en su sobriedad y su salud mental. Podía ver la diferencia en él. Estaba más lúcido, más presente, más en paz consigo mismo de lo que había estado en nuestras primeras visitas. He estado pensando mucho sobre esa noche, me dijo un sábado, no solo sobre el accidente, sino sobre toda mi vida, sobre todas las decisiones que me llevaron a ese punto. Me habló sobre haber descubierto en terapia que usaba el alcohol para lidiar con traumas no procesados de su infancia, sobre cómo había desarrollado patrones de comportamiento autodestructivo, porque en el fondo no creía que mereciera ser feliz, sobre cómo el accidente, por horrible que fuera, había sido el momento de despertar que necesitaba. A veces me pregunto, dijo en voz baja, si esto era inevitable, si siempre iba a terminar aquí, o en algún lugar peor aún, si tal vez fue mejor que pasara antes de que lastimara a más personas. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, porque yo había pensado exactamente lo mismo. Pero desde el otro lado, me había preguntado si hubiera sido mejor que se ahogara aquel día en la playa, si Laura y Emma todavía estarían vivas, si yo no hubiera intervenido. No digas eso, le dije, aunque no estaba seguro de por qué. Tu vida tiene valor incluso ahora, especialmente ahora, si estás tratando de cambiar. Me miró con esos ojos marrones que había visto por primera vez, llenos de terror, en el agua salada. ¿Cómo puedes decir eso? Después de lo que hice, después de las vidas que destruí, porque creo en la redención, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. En algún punto de estos 2 años, sin darme cuenta, había empezado a creer que las personas podían cambiar, que incluso alguien que había hecho algo imperdonable podía encontrar una manera de ser mejor. No era perdón. Nunca sería perdón. Pero era en algo, en una aceptación de que la vida es más complicada que villanos y héroes, que todos somos capaces de cosas terribles bajo las circunstancias equivocadas, que la línea entre una buena persona y una mala persona es mucho más delgada de lo que nos gusta pensar. Esa noche, por primera vez desde el accidente, dormí sin pesadillas, pero la paz no duró. En nuestra visita del mes siguiente, Mateo parecía agitado. Se retorcía las manos, evitaba mi mirada. Finalmente, después de 20 minutos de conversación incómoda, soltó todo. Mi abogado presentó una apelación. Me dijo, hay una posibilidad, pequeña, pero real, de que mi sentencia sea reducida. Podría salir en 10 años, en lugar de 25. El mundo se inclinó de nuevo en 10 años. Emma habría tenido 17 años. En 10 años estaría en la universidad. Laura tendría 47. Estaríamos planeando para el futuro. Y Mateo estaría libre. ¿Qué piensas?, preguntó nerviosamente. Sé que probablemente crees que merezco cada año de los 25. Y tienes razón, pero la idea de poder salir, de poder tal vez hacer algo bueno con lo que queda de mi vida. No pude responder. Me levanté y salí de la sala de visitantes sin decir una palabra. El guardia me miró con preocupación, pero no me detuvo. Llegué a mi auto y vomité en el estacionamiento. Todo me golpeó. De repente, la absurdidad de lo que había estado haciendo. La traición a la memoria de Laura y Emma. El hecho de que había estado consolando y apoyando al hombre que las había matado. No volví por 2 meses. Durante esos 2 meses, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. Pensé mucho sobre quién era yo ahora. El hombre que salvó a un niño de ahogarse. El hombre que perdió a su familia. El hombre que visitaba al asesino de su familia en prisión. Todas estas identidades chocando entre sí, ninguna de ellas teniendo sentido juntas. Pero lentamente
Muy lentamente, empecé a entender lo que estaba haciendo. No era perdón. No era amistad. Era algo más complicado y más humano que eso. Era reconocer que la vida es una serie de conexiones imposibles. Que salvamos a personas que tal vez no deberíamos salvar. Que perdemos a personas que deberían estar aquí. Que lastimamos y somos lastimados de maneras que nunca podríamos predecir. Y que a pesar de todo eso, tenemos que encontrar una manera de seguir adelante. Volví a la prisión. Mateo se veía sorprendido de verme, aliviado y asustado al mismo tiempo. Pensé que no volverías, dijo. Yo también lo pensé, admití. Y luego, por primera vez en 2 años, le dije algo completamente honesto. Pero necesito hacer esto. Necesito estar aquí. No por ti, por mí. Continuamos nuestras visitas. Pasaron más meses. Su apelación fue rechazada. Estaría en prisión por los 25 años completos. Tal vez más. Cuando me lo dijo, vi el alivio en sus ojos mezclado con la decepción. Parte de él quería salir, pero otra parte sabía que no merecía hacerlo. Es ahora, 3 años después de comenzar estas visitas, que finalmente estoy escribiendo esto, porque necesito que alguien más sepa. Necesito confesarlo, aunque sea a extraños en internet, que probablemente pensarán que estoy loco. Sigo visitando a Mateo cada sábado. Probablemente seguiré haciéndolo durante los próximos 22 años. Él no sabe quién soy. Nunca sabrá que soy el hombre que lo salvó de ahogarse. Nunca sabrá que soy el esposo y padre de las personas que mató. Nunca sabrá que cada visita es mi forma de lidiar con la imposible ironía de todo esto. ¿Es saludable? Probablemente no. Mi terapeuta seguramente tendría muchas cosas que decir al respecto. Si se lo contara. ¿Es justificable? No tengo idea. ¿Es la cosa correcta que hacer? No creo que exista una respuesta correcta en esta situación, pero es lo que necesito hacer, por razones que ni siquiera puedo explicarme completamente a mí mismo, porque Mateo Reyes es el niño que salvé, y también es el hombre que destruyó mi vida. Y de alguna manera, en esta conexión retorcida y dolorosa, encuentro un propósito, no paz, nunca paz, pero propósito. A veces me pregunto qué pasará cuando finalmente le diga la verdad a Ann, si alguna vez lo hago. Lo destruiría saber que el hombre que ha estado visitándolo, que se ha convertido en su único amigo en el mundo, es el hombre cuya familia destruyó. ¿Lo haría sentir más culpable? O tal vez le daría algún tipo de cierre. No lo sé, y no estoy seguro de estar listo para descubrirlo. Por ahora, sigo yendo cada sábado. Sigo trayéndole libros. Sigo escuchando sobre su progreso en terapia, sobre sus luchas con la sobriedad mantenida, sobre sus sueños de lo que haría si alguna vez saliera de aquí. Y sigo volviendo a casa, a una casa vacía, a una vida que nunca será lo que debía ser. Sigo durmiendo en una cama demasiado grande. Sigo evitando la habitación de Emma, que mantuve exactamente como estaba el día que murió. Sigo viendo videos viejos de Laura y Emma en mi teléfono cuando no puedo dormir, sus voces fantasmales llenando el silencio. Esta es mi vida. Ahora, esta es mi penitencia, ¿no? Mi redención. O mi locura. Honestamente, ya no sé cuál es. Todo lo que sé es esto. En 2005, salvé a un niño de ahogarse. Le di una segunda oportunidad en la vida. Y 20 años después, ese niño me quitó a las 2 personas que más amaba en el mundo. Y ahora, de alguna manera, estoy tratando de darle una tercera oportunidad. No de libertad, sino de humanidad, de conexión, de ser visto como algo más que el peor momento de su vida. Tal vez estoy loco, probablemente lo estoy, pero cuando visito a Mateo, cuando veo al hombre en quien se ha convertido ese niño asustado, cuando veo su lucha genuina por ser mejor a pesar de saber que nunca podrá deshacer lo que hizo. En esos momentos, siento que hay un propósito en todo este dolor. No perdón. Nunca. Perdón. Pero tal vez algo igual de importante en comprensión de que todos somos tanto el héroe como el villano
de nuestra propia historia, que los momentos que nos definen no siempre son los que elegimos, que las consecuencias de nuestras acciones se expanden en formas que nunca podemos predecir. Salvé una vida. Esa vida destruyó la mía. Y ahora estoy tratando de salvarla de nuevo, de una manera diferente. No sé si lo que estoy haciendo es correcto. No sé si hay algo correcto en una situación como esta. Pero es lo único que puedo hacer que me hace sentir algo más que dolor vacío y rabia impotente. Es mi forma de seguir adelante. Mi forma de encontrar significado en la pérdida. Mi forma de honrar a Laura y Emma, no olvidando o perdonando, sino tratando de entender la imposible complejidad de estar vivo en un mundo donde las tragedias y los milagros están tan entrelazados que no puedes separarlos. Así que seguiré yendo cada sábado. Seguiré sentándome frente al hombre que es tanto mi mayo ere salvación como mi mayo ere destrucción. Y seguiré preguntándome si el universo es cruel o compasivo o simplemente indiferente a las ironías imposibles que tejen nuestras vidas. Y tal vez, algún día, encontraré la respuesta Ann, o tal vez no. Tal vez esta es la respuesta Ann, seguir adelante, incluso cuando no tiene sentido, seguir buscando conexión incluso en los lugares más oscuros, seguir eligiendo la humanidad, incluso cuando sería más fácil elegir el odio. Esa es mi confesión, esa es mi verdad. Juzguen, si quieren, probablemente lo merezco. Pero esta es mi vida ahora, y esta es la única manera que conozco de vivirla.